15-40 minutos, tiempo real, 15 grados de temperatura. Me voy a charlar con Martín Ayerbe, él es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, Movimiento Industrialista Nacional Juan Perón. Y el tema que vamos a charlar con él ahora tiene que ver con el IAPI, ¿no? Le damos la bienvenida a Martín, está en línea. Bienvenida a la radio pública, Luis Gómez te saluda, Martín. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, estamos acá en una jornada a pleno sol, acá en Capital, y charlar sobre este Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, que fue un ente público argentino, que tenía como finalidad eso, ¿no? La del comercio. Pero bueno, vamos a charlar mejor que vos, el IAPI en siglo XXI, actualizarlo, cómo está, cuál es su futuro, todo esto, este intercambio justamente de promoción. Me gustaría hablarlo con vos, que tenés toda la actualización, así que te escuchamos. ¿Cuál es la actualidad de este IAPI? Bueno, la actualidad la hemos constituido como proyecto de ley, se lo hemos presentado al diputado Hugo Yasky, con el cual ya habíamos presentado otros proyectos de ley para recuperar el flete marítimo internacional, el mercado de cargas, que la Argentina debería hacer por sí misma. Estamos pagando cerca de 10.000 millones de dólares al año a las multinacionales, y si hiciéramos la mitad que nos corresponde por derecho, tendríamos que hacer 5.000 millones de dólares nosotros, y eso compensaría y dejaría la balanza sin quebranto, en cero, compensada entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen las naciones que comercian. Y a esto, bueno, también un fondo de desarrollo de la marina mercante, y junto con un armador estatal, una empresa de líneas multimodales, para este siglo XXI, tendríamos que completar la nacionalización del comercio exterior mediante un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que debe valerse justamente de la marina mercante para poder transportar la cosecha que sale a vender al mundo y a su vez traer aquellas necesidades de importación que el país tenga, pero con un factor de escala en el cual el país tenga no solamente el poder de vender en los grandes volúmenes, sino cuando importa, en vez de comprar de a uno, acordar lotes económicos de producción y transporte y traer las cosas de a barco, que es como se hacen las cosas de verdad, en serio. Sí. Si no, estás en manos de un conjunto de pícaros, de ventajeros, que viven de la importación y deprimen el desarrollo industrial del país. Entonces, en este sentido, nosotros pensamos que la actualización del IAPI debe ser, además de realizar el comercio, las operaciones comerciales con los clientes, debe también tener un banco de acopio de minerales, un banco de acopio físico de petróleo, un banco de acopio de granos y un banco de acopio de carbón, porque corresponde que las reservas naturales de los argentinos puedan tener una contabilidad y un dominio por parte del Estado Nacional, y sea el Estado Nacional, más allá de quién gobierne, más allá de los gobiernos de turno circunstanciales que hacen a la circunstancia de la vida política del país, pero debe haber algo que debe ser permanente, que es el cuidado y protección de los recursos estratégicos para el desarrollo nacional. Esto trasciende a todos los gobiernos y a todos los partidos políticos y expresiones, porque debe ser una causa común de todos los argentinos. Martín, te quería preguntar lo siguiente. Hay dos elementos fundamentales dentro de lo que ha azotado todo el comercio, todo lo que tiene que ver con una situación de realidad grave como ha sido la pandemia, que ha provocado grandes situaciones, te diría, negativas para la industria. Y también ahora se suma esta guerra que las multinacionales te dicen se sube por esto, por aquello, por esto. ¿Cómo lo analizan ustedes desde su perspectiva? Bueno, justamente, yo acabo de llegar del Calafate, Ajá. de la provincia de Santa Cruz, y estuvimos en Río Turbio, que es el extremo austral y occidental, pegado a la cordillera de los Andes, de la Argentina, de la Patagonia continental. En Río Turbio tenemos nosotros la reserva de carbón más importante de la Argentina,
y una de las más importantes del mundo, porque son 500 millones de toneladas, el manto principal, el manto de superficie, el manto Dorotea, 500 millones de toneladas, que al ritmo de extracción de la década del 70, ese carbón tenía un horizonte de 500 años de abastecimiento. Nosotros creemos que en este momento podemos estar extrayendo 2 millones de toneladas, poniendo la planta a producir a tope, y esto significaría que tendríamos 250 años de carbón por delante para el desarrollo argentino. A esto hay que sumarle que debajo del manto principal hay 2 mantos más. Argentina ha sido bendecida por Dios con estas enormes fuentes de riqueza. Además es un manto hermoso porque no tiene pliegues, no tiene curvas, no tiene arrobamientos. Entonces permite que la extracción sea muy, muy limpia. Es un carbón muy bueno, es un subbituminóso de 7.000-8.000 calorías, es bajo en azufre, entonces permite quemarse muy bien en termoeléctricas con baja emisión justamente de azufre, lo que no provoca lluvia ácida, de bajo nivel de contaminación. Y es una fuente muy abundante que hasta hace un año el carbón estaba valiendo $50 la tonelada. Hoy pasó a valer $500 la tonelada. Qué increíble, ¿no? Justamente, claro, por lo que vos mencionás, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania, que en realidad no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre Rusia y el imperialismo angloamericano. Sí. Los que están los que están enfrentados son los ingleses y los yanquis contra los rusos. Y el campo de batalla, el teatro de operaciones es Ucrania, que son los que sufren toda la... Comparto, sí. Comparto. Sufren todas las inclemencias, lo terrible que es la guerra. Entonces, esto que ha ocurrido, fíjate algo como para relacionar, ¿no?, la importancia de las fuentes naturales nuestras. Nosotros este carbón lo tendríamos que estar utilizando para el desarrollo del país a través de quemarlo para obtener energía eléctrica y también para producir acero. Entonces, ¿qué estamos manifestando? En Río Turbio hay que montar un alto horno, tal cual el alto horno que el General Sabio en Palpalá, Jujuy, construyó en apenas 2 años, con el cual éramos capaces de fabricar 125.000 toneladas anuales de acero de alto horno. Entonces, con un horno de ese tamaño, con una obra de esa envergadura, que no es un alto horno muy grande, es de un tamaño que nos permitiría un rápido montaje en 2 años y empezar a colar acero, y al 5.º año tener amortizada la inversión, porque vendiendo acero en 5 años se paga toda la obra, y tenemos una fuente abundante de carbón, con lo cual, ¿qué tendríamos que recuperar? Bueno, en el caso de yacimientos carboníferos fiscales, que cuento esto porque son cosas poco difundidas para los argentinos, entonces yo siento un deber en transmitirle a mis hermanos, cuando tengo el privilegio de entrar a la mina, de estar en el socavón, en frente de mina, de estar con los trabajadores en su jornada de trabajo a 15 kilómetros bajo altimetría, de manifestar el enorme esfuerzo de estos argentinos que viven en condiciones de trabajo muy peligrosas, corriendo el riesgo de vida diariamente, porque mientras se va excavando, el cerro se va cayendo detrás. Y en esta situación hay que valorar el trabajo argentino de aquellos que sacrifican su vida para que los argentinos vivamos mejor. Y necesitamos tener una flota mercante carbonera, como lo supo tener Yacimientos Carboníferos Fiscales Flota, para que, además del carbón, además del flete ferroviario de Río Turbio a Punta Loyola y además de la maniobra portuaria de elevación del puerto, necesitamos hacernos del flete marítimo de ese carbón. Y otra cosa más, que tiene que ver con lo que estamos hablando sobre el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Hacernos de la renta comercial, porque esto está fuera de la imaginación en general, porque no se mira lo que pasa del puerto hacia afuera. Entonces, las multinacionales no son obras de caridad y misericordia mundial. Son avaros, usureros, que se apoderan del intercambio y por manejar ese intercambio se apropian de una renta comercial. Además de lo que es el valor agregado del flete marítimo, porque el flete marítimo se transportó con respecto a la pandemia, se transportó menos, pero se cobró el doble. Entonces nosotros estábamos en $7.000 millones de flete marítimo. Bueno, se pasó a pagar cerca de $15.000 millones. Y se transportó menos. Entonces, ahí hay una manipulación por parte de quienes tienen el poder de navegar.
Por eso el argentino tiene que tener su marina mercante, para no estar atrapada en la especulación de usureros internacionales que, ante la necesidad, ante la debilidad de una nación, o ante una circunstancia terrible para la humanidad como es una guerra, se aprovechan de la misma porque son mercaderes de la muerte. Sí, son decisiones políticas que hay que tomar. Martín, así como tuviste en Calafate, ¿estás recorriendo parte del país? Sí, estuvimos en Necochea, en Bahía Blanca, Ingeniero Guaite, Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Luego estuvimos en Puerto Madryn, en Comodoro, y en Cerro Dragón, ahí donde están bombeando las multinacionales el petróleo argentino, y no hay una sola cigüeña de YPF, es todo extranjero, con testaferros como son los Bulgeroni de Pan American Energy, que son mayordomos de la reina. Estuvimos en Caleta Olivia y Río Gallegos, Río Turbio y Calafate en Santa Cruz, y bueno, toda esta recorrida patagónica divulgando estos proyectos que hacen a la patria y al trabajo argentino, para que no perdamos la dimensión del trabajo con estas iniciativas que intentan convertirnos en mendigos de una renta universal, sí, de un plan social, en vez de alentar justamente la dignidad del argentino de ganarse el pan con el sudor de su frente, y sustituyendo las importaciones que castigan la industria nacional. Vos sabés que acá en el norte hay una situación que ya se está expandiendo más allá, ¿no? A toda la parte mediterránea, también a otros lugares, que es la falta de gasoil. El transporte, por supuesto, sufre todo esto. ¿Cómo ves esta situación? Porque de pronto se agudizan los días y las exportaciones, la gente, los productores piden por favor que se regularice todo esto, y vemos pasar a Bolivia, por ejemplo, camiones llenos de gasoil, ¿no? Es una contracara, esto es una situación que de pronto se piden explicación y nadie dice nada. Bueno, ahí hay dos temas. Hay un tema que es el del contrabando, que es tan antiguo como la Argentina, desde los Martínez de Oz para acá, expertos en contrabando, la oligarquía argentina. La oligarquía no es solamente la propietaria de la tierra, hay oligarquía industrial, como en el caso de Techín. Seguro, sí. Hay oligarquía política, como en el caso de la partidocracia demoliberal. La oligarquía es un sentimiento, como supo explicar nuestra santa Eva Perón, que no tiene que ver con la propiedad, con la riqueza o con la clase social, tiene que ver con un sentimiento de creerse más que los demás. Entonces, este contrabando es parte de la destrucción de la ética y los códigos argentinos, porque se vive en estado de desesperación. Entonces se generan este tipo de situaciones, porque se paga mal a los gendarmes, se paga mal a la policía, se paga mal a los trabajadores de los órganos de fiscalización, y algunos se confunden y atentan contra los intereses de la patria, porque son llevados a esa condición de desesperación. No quiere decir que nosotros veamos bien que hagan eso, lo condenamos, pero también tenemos que entender cuáles son las causas que producen esto. Pero termina siendo un problema marginal, porque lo principal es lo siguiente: la Argentina importa el 30% del gasoil, un tercio del gasoil que consume, y estamos subordinados a la British Petroleum y a la Shell, que son nuestros enemigos, los ingleses, los que nos abastecen a nosotros del gasoil que necesitamos. ¿Cómo se resuelve esto? Es simple, hay que crear 2 refinerías argentinas por lo menos, una en Vaca Muerta, porque si no se van a llevar el crudo y nos van a seguir vendiendo gasoil desde el extranjero. Y lo otro es crear otra refinería en Comodoro Rivadavia, superior a la que hay. Estamos hablando de refinerías que tienen que, cada una de ellas, la de Vaca Muerta, en el pueblo de Catriel, al norte de Río Negro, tendría que filtrar 200.000 barriles por día, por lo menos. Y en Comodoro Rivadavia otros 200.000 barriles más, que puede ser Comodoro, puede ser Caleta Olivia. Me refiero a la región, al Golfo de San Jorge, aquel que comparten la provincia de Chubut y Santa Cruz, las cuales las dos son petroleras, y las dos necesitan aumentar su capacidad de refino para que no se lleven el petróleo crudo y después no venga refinado. Entonces esta escasez que hay es producto de que el abastecimiento es extranjero y de que la Argentina malgasta sus divisas, porque el país es un desorden. Vos fíjate que para la cosecha se está importando 3.500 millones de dólares de fertilizantes. Es una locura. ¿Cómo vamos a tener un modelo agrícola dependiente de fertilizantes extranjeros? ¿Qué valor agregado queda para el país? Apenas la tarea de siembra, de levantar la cosecha con los tractores, porque todo lo demás, la semilla es extranjera, el fertilizante es extranjero, el herbicida es extranjero.
Entonces, todo el paquete tecnológico de producción, más el gasoil extranjero, más los camiones que transportan la cosecha, que también son extranjeros, más los puertos en manos extranjeras, y los buques que llevan la cosecha allende los mares también son extranjeros. Entonces, el valor agregado argentino es miserable. Si nosotros, en vez de cobrarle retenciones a los productores agrícolas, que es un conflicto de nunca acabar, volviéramos a la doctrina nacional, tal cual lo hizo Juan Perón en su momento, nosotros dejaríamos de cobrarle retenciones a la producción agrícola, porque nos apropiaríamos de la renta comercial de la cosecha, pero eso solo lo permite tener una flota mercante que transporte y garantice el abastecimiento, y un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que es el que permita hacerse de esa renta comercial con contratos bilaterales con las naciones, donde la Argentina garantice el abastecimiento pleno en el tiempo y en la calidad necesaria. Martín, estoy cerca ya del cierre del programa. Te quiero agradecer, para nosotros un gusto charlar con vos. Hay muchos puntos más para agregar, compartimos muchos conceptos, así que en otra oportunidad vamos a seguir hablando y buscando, ¿no?, esta situación que se mejore en un campo nacional y popular y que brinde a todos los argentinos una mejor calidad de vida. ¿Mm? Muchísimas gracias, un saludo grande para nuestra querida radio pública, que hay que defenderla con uñas y dientes. Bueno, mira, con canales de comunicación verdaderamente democráticos, porque todo el mundo se queja del Estado y de lo público, pero lo privado es autoritario y se maneja solo con el signo del dinero. En cambio, la radio pública tiene otros valores, otros principios y otra causa, que es comunicar al conjunto de todos los argentinos. Así que nuestra solidaridad siempre con ustedes. Un abrazo, Martín. Un gusto hablar con vos y que tengas un buen día. Cuando pases por Salta, llegate a la radio pública, te vamos a recibir con un abrazo. Gracias. De agosto estaré allí, en las tierras de nuestro mártir de la Guerra Gaucha, don Martín Miguel de Güemes. Muy bien, estaremos acá esperando. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Pasó con nosotros acá en la radio pública Martín Ayerbe, presidente justamente del Foro Naval Argentino Hipólito Buchar, Movimiento Industrialista Nacional Juan Perón, el tema del comercio, el IAPI, en este siglo que hay que actualizar muchas cosas, habló, ¿no? Todo casi en manos extranjeras.